Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario online, Lecciones del hombre más rico de Babilonia. ¿Y por qué Lecciones del hombre más rico de Babilonia? Porque este es el título de uno de los libros más clásicos que hay sobre inteligencia financiera. Y el autor, como ya lo mencionó Diana, es George Clason. El libro no tiene mucho tiempo que se editó, es decir, tiene varias décadas, pero no es realmente un libro de la antigüedad. Sin embargo, la forma en la que está redactado a manera de fábulas de Babilonia nos trae una lectura verdaderamente enriquecedora, verdaderamente disfrutable y nos enseña algunas cosas muy interesantes. Este seminario online lo estoy haciendo como parte de toda esta línea de seminarios que vamos a hacer en el tema de inteligencia financiera. Un área tan importante en nuestra vida, viviendo en esta sociedad que funciona alrededor del dinero. Y no estamos diciendo que el dinero sea lo más importante, pero el dinero es un medio para lograr muchísimas cosas y definitivamente es algo que te va a facilitar mucho, especialmente si tienes una buena intención, ayudar a los demás, a crear un buen impacto en tu entorno. Y a veces tenemos enseñanzas encontradas o tenemos enseñanzas muy contrariadas entre el dinero y muchas veces nuestra religión o nuestros principios, ideas que son erróneas como que el dinero es la raíz de todos los males y tenemos hasta frases respecto a eso. Y se nos olvida que con dinero podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, para que puedas continuar con esta educación financiera, te traigo esta información el día de hoy, que además es un libro muy recomendable. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Se escribe C-L-A-S-O-N. ¿Qué nos dice este libro? Este libro trae para nosotros 7 leyes de el hombre rico. Y la primera de esas leyes es precisamente la que tenemos en la pantalla. Comienza a llenar tu bolsillo. Y es una fórmula matemática muy fácil. Cuando entra más de lo que sale, el bolsillo se empieza a llenar. Así que lo que te dice esta ley es algo que Robert Kiyosaki también promueve muchísimo en sus libros y habla de ello como un fundamento básico de la inteligencia financiera, que es págate tú primero. Si nosotros no nos pagamos a nosotros mismos primero, el dinero se nos va a ir. Hay mucha gente que le queda mucho mes al final del dinero o al final de la quincena. Y es porque no se pagan primero. Y no se trata de pagarte primero como si fuera una especie de salario o como si fuera una especie de fondo para recreación. No. Hablamos de pagarse para poder construir un patrimonio. De hecho, Robert Kiyosaki y otros expertos en inteligencia financiera nos dicen que mínimo debemos de apartar, y es lo que dice también este libro del hombre más rico de Babilonia, el 10% de nuestros ingresos para un fondo que nunca vamos a tocar y que está destinado solamente a construir más riqueza. Si yo saco menos dinero del que meto a esta bolsa, que en teoría no debo de sacar nada, esto va a ir creciendo paulatinamente. Y el segundo punto que tengo aquí para ti es muy importante. Es que el crecimiento pequeño en el tiempo se multiplica exponencialmente. Yo en el seminario online pasado hacía un ejercicio rápidamente con números, diciendo que si tú consigues una forma de tener $250 al mes para poderlos enviar a un fondo de inversión o invertirlos en la bolsa de valores y conseguir un 15% de rendimiento
anual, que es fácil de conseguir si sabes lo que estás haciendo en la bolsa, si te educas, si cuidas tu dinero, si lo usas inteligentemente. Entonces, al final de 15 años podrías tener un ingreso pasivo aproximadamente de $2,000 al mes. No suena nada descabellado y es totalmente lograble, pero se requiere un crecimiento pequeño consistente. Seamos sensatos. Si tú quieres enviar el equivalente a $10,000 a una cuenta de inversiones, es mucho más complicado hacerlo de un solo golpe que irlo haciendo de 500 en $500, por decir algo. Entonces, muy importante que además los $500 que envíe hoy empiezan a generar rendimientos, no hasta que junte el dinero. Así es que págate tú primero y empieza a enviar ese dinero. Si no sabes todavía en qué invertirlo, como mencionábamos también en el seminario anterior, mételo a una cuenta donde no sea fácil sacarlo. Y por decir no sea fácil sacarlo, me refiero a que no tengas una chequera, que no tengas probablemente una tarjeta, sino que tengas que ir al banco a hacer un procedimiento para sacarlo. Es decir, el dinero está disponible, pero no es tan fácil como ir a un cajero automático o al banco para sacar el dinero con la tarjeta. Entonces, establece mecanismos que te ayuden a llenar esta bolsa. Y déjame darte un tip. Si eres de las personas más indisciplinadas para hacer esto y no has construido hábitos para hacerlo, lo más fácil es ir con una aseguradora. Hoy la mayoría de las aseguradoras ofrecen planes de ahorro que mes con mes van cobrando a tu tarjeta de crédito una cierta cantidad, te dan un rendimiento modesto, no es muy bueno, pero tampoco es muy malo, y al final de 5 o 10 años o de un plazo que tú pones, te regresan tu dinero con esos intereses. Y puedes hacerlo a lo mejor por 5 años o una cuestión así, o por 2 o por 4, lo que tú decidas mientras te vas educando para saber qué hacer con ese dinero. La segunda ley de la que nos habla el hombre más rico de Babilonia es controla tus gastos. Si no somos capaces de saber en qué y cómo estamos gastando, no podemos controlarlo. Por ahí hay una frase que a nivel empresarial se utiliza mucho que dice que lo que se puede medir se puede mejorar. Y si no mides tus gastos, no puedes mejorar en tus gastos. La primera pregunta sería aquí, ¿cuáles son realmente tus gastos obligatorios? Porque a veces la gente dice, el dinero no me alcanza, y es una mentira que nos hacemos a nosotros mismos. Déjame decirte por qué. Porque realmente hay muchos gastos que hacemos sin control. Tu hijo te dice, papá, cómprame una paleta, mamá, cómprame un juguete, y lo haces muchas veces. En otras ocasiones se te antoja un helado o algún postre y vas y lo compras. ¿Cuánto pan, cuántos postres, cuántos pasteles compras a la semana o al mes que realmente no son necesarios? ¿Fumas? ¿Realmente necesitas fumar? Y si tu respuesta es sí, realmente lo necesito, porque si no, no estoy tranquilo, es porque no has buscado otras estrategias y no has buscado poco a poco bajar lo que gastas. Porque si multiplicamos lo que a veces gastamos en cafés, en refrescos, en bocadillos, en dulces, en muchas cosas, en cigarros también, como ya mencioné, al año es una cantidad importante. Realmente, ¿cuáles son tus gastos obligatorios? Saca un papel en este momento y empieza a enlistar los gastos que no son realmente obligatorios y de los cuales podrías prescindir. Y tal vez empiece tu diálogo interno a reclamar y a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no le voy a dar a mis hijos lo que me están pidiendo? Bueno, siempre lo puedes sustituir de alguna manera inteligente. Y no estoy hablando de que los quites al 100%, pero a lo mejor los puedes reducir al 70 o al 80% sin necesidad de que tu calidad de vida baje siempre y cuando encuentres estrategias para mantener tu calidad de vida basada en cosas que no sean materiales o en cosas que estás comprando. La segunda pregunta sería, ¿quién fija tu presupuesto? Y la respuesta es obvia, tú. Nadie va a fijar tu presupuesto. Nadie va a hacer números por ti.
Tu dinero es tuyo y generalmente cuando tu dinero llega a ti, tú eres quien decide qué hacer con él. Lo que pasa es que a veces decidimos sin estar conscientes de esas decisiones. Ya respondemos solamente a hábitos como robots y vamos y gastamos en X, Y o Z. Si tus gastos son mayores que tus ingresos y estás usando prácticamente todo para pagar tus gastos, yo diría que hay una de dos situaciones que es importante que consideres. La primera es, si estás pagando tus deudas más rápido de lo que el banco te está pidiendo, probablemente podrías pagarte a ti mismo antes. Y mucha gente no lo hace simplemente porque le tienen miedo o alguna fijación emocional a las deudas. Entonces, controla esa parte porque al final, si te pagas primero a ti mismo controlando tus gastos, lo que vas a tener es que sí, efectivamente, la deuda va a durar más, pero al final de la deuda vas a tener cero deuda y un patrimonio, una bolsa llena de dinero para poder hacer algo con ella. Si pagas tus deudas lo más rápido posible, estoy de acuerdo, no va a haber emociones, no va a haber deuda, pero tampoco va a haber una bolsa llena de dinero. Págate tú primero. Eso no es algo que digo yo, esa es una ley de la que hablan todos los expertos en inteligencia financiera, todos los líderes a nivel mundial de esta eh, forma de ver el dinero. Y además, si ocurriera una tragedia, por eso le pongo ahí tragedia teórica, imagina que de hoy a mañana algo pasara con tu salario o algo pasara con los precios en tu país. Si de hoy a mañana el dinero te alcanzara 20% menos, ya fuera que te recortaran tu salario o que de hoy a mañana la inflación del país fuera drástica y las cosas costaran un 20% más. Tendrías que adaptarte y seguramente encontrarías la forma de ajustar tu nivel de vida para poder adaptarte a esta tragedia teórica. Bueno, ¿y por qué no hacer que esa tragedia teórica no sea una tragedia real, pero la vuelves real en tu mente? No la parte de la tragedia, sino la parte de adaptarte. Eso es tener un poco de inteligencia financiera el día de hoy para poder hacer algo más productivo con tu dinero y que a futuro traiga muchísimos, muchísimos frutos. Entonces, si algo sucediera, tendrías que adaptarte. Si Dios no lo quiera y no es algo que le desee yo a nadie, pero si alguien te asaltara el día de hoy y perdieras cierta cantidad de dinero, tendrías que adaptarte. Algo harías al respecto. Así que considera que ese dinero se hubiera esfumado por una causa que tú no puedes controlar y empieza a controlar más tus gastos para poder llenar esa bolsa de dinero y pagarte tú primero. Regla número 3. Haz que tu dinero rinda frutos. El dinero que ponemos a trabajar para que rinda frutos va a hacer, siguiendo con la metáfora de los frutos, que nuestro huerto crezca. Imagina que tuvieras una semilla y siembras un árbol. Y ese árbol empieza a dar frutos y todos los frutos te lo comes. Si algo le pasa al árbol, estás perdido. No tienes forma de sembrar otro. Pero si cada semilla que tiene ese fruto, en lugar de comértela, tomas algunas de ellas y las vuelves a sembrar, con el tiempo vas a tener varios árboles que te den mucho más frutos. Es el mismo concepto cuando hablamos de dinero. ¿Qué hay que hacer? Ponerse en un papel muy particular, que es el de inversionista y dueño de negocios, de acuerdo con Kiyosaki, con las definiciones que nos da en su libro de El cuadrante del flujo de dinero. Él menciona 4 formas de hacer dinero y las dos que estamos buscando tener en nuestra vida como parte de nosotros mismos es inversionistas y es también ser el dueño de un negocio. Pero el dueño de un negocio, de acuerdo con Kiyosaki, es una definición muy particular. Es la persona que es dueña del sistema, de tal manera que el negocio sigue funcionando a pesar de que el dueño no esté ahí. Si tienes que estar ahí, entonces, de acuerdo con Kiyosaki, no es realmente un negocio. Entonces,
conviértete en dueño de un negocio o en inversionista. Invierte en los negocios de alguien más para que te den dinero basados en que tú pones dinero y ellos ponen trabajo. Así funciona la bolsa de valores. Así funciona el invertir en el negocio de alguien más, haciendo que tu dinero rinda frutos, que tu trabajo trabaje, que tu dinero trabaje para ti. Y esto lo vas a lograr a través de habilidades financieras y de educación. No hay otra forma. Si tú no desarrollas tus habilidades financieras, si no te educas en los temas de inteligencia financiera, va a ser imposible que logres que tu dinero trabaje para ti y rinda frutos. Y si lo haces a través de medios tradicionales, los frutos no van a ser para ti. Si le das el árbol o la semilla para que siembre el árbol a alguien más en su huerto, los frutos van a ser de esa persona. Y probablemente haya hecho un acuerdo contigo y te diga, te voy a dar X cantidad de frutos de este árbol, pero la ganancia más fuerte se la va a quedar esa persona. ¿De qué estoy hablando? De cuando le das tu dinero al banco o cuando le das tu dinero a alguien más para que lo maneje. No va a rendir los mismos frutos. ¿Por qué lo hace la gente entonces? Porque es más fácil, porque no requiere educarte, no requiere que pongas horas hombre al estudio de estos temas de habilidades financieras y de educación. Siguiente regla. Impide que tus tesoros se pierdan. ¿Cuánta gente se vuelve ambiciosa y deja que sus tesoros se pierdan? Su fortuna, sus ahorros, por querer hacer cosas que no van dentro de la ideología de la inteligencia financiera. ¿A qué me refiero? Hablábamos en una ocasión anterior de la diferencia entre riesgo y riesgoso. La mayoría de las personas no calculan el riesgo de un emprendimiento que van a hacer. Déjame decirte algo, recordando lo que dije la semana pasada. Todo emprendimiento, todo tiene riesgo. Todo lo que haces tiene un cierto riesgo. Subirte a un automóvil tiene un riesgo. Levantarte de tu cama tiene un riesgo. Que está bien calculado y como es poco probable que sea alto, lo haces todos los días. Pero cuando una persona no calcula bien sus probabilidades de tener éxito en un negocio, entonces se está metiendo en algo que Kiyosaki llama riesgoso. Y su tesoro se puede perder. El tesoro de la persona que se mete a un negocio sin saber del negocio se puede perder. Eso es riesgoso. Y me voy a un error que Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, menciona como uno de los errores que más comete la gente y que los llevan al fracaso, que es querer mucho a cambio de nada. La gente que quiere ganar grandes cantidades de dinero fácilmente es gente que cae en este error. Es gente que está jugando al casino, tal vez no yendo al casino, pero lo está jugando apostándole un negocio de algún amigo que no tiene un buen plan de negocios, que no tiene números fundamentados, que no estudió bien su mercado, apostándole a una pirámide porque alguien te dijo que la semana pasada ganó 20% en su ahorro y en su rendimiento. Nuestros amigos de Colombia recientemente tuvieron una situación muy grave en el país donde el gobierno tuvo que intervenir para tener un negocio porque en un esquema de una pirámide muchísima gente salió eh, damnificada económicamente, por decir un término, y perdieron todo lo que habían invertido ahí, porque algún sinvergüenza estableció un esquema, pero ellos sufrieron las consecuencias de querer mucho a cambio de nada, querer ganar dinero fácilmente. Si fuera así de fácil, todo el mundo lo haría. Así es que ten cuidado, cuida lo que vas acumulando. Muy bien. Siguiente. Haz que tu propiedad sea una inversión rentable. Y aquí hay un concepto muy interesante. El libro del hombre más rico de Babilonia propone un concepto que hasta cierto punto se contrapone con lo que propone Robert Kiyosaki. Y
creo que sería cuestión de empezar a hacer algunas distinciones. El hombre más rico de Babilonia te dice, ten una propiedad, porque cuando tienes una propiedad, estás más orgulloso de ti mismo. Sabes que tienes algo que te respalda, tu familia también lo sabe, y ese orgullo, esa seguridad, te da una certeza y una sensación que te permite ir por la vida tomando mejores decisiones, haciendo mejor las cosas. Ahora, aquí empieza la parte donde no están tan de acuerdo, podríamos decir Clayson y Kiyosaki, pero creo que podemos hacer un empalme interesante entre las dos ideas. Porque Kiyosaki te dice que una casa en la que tú vives, si es tuya, es un pasivo y quita dinero de tu bolsa. Y que la única forma en que una propiedad sea un activo es si la rentas. Pero creo que hay una combinación interesante cuando tú rentas la casa en la que tú vives y tienes propiedades. Conozco una persona muy cercana a mí que tiene una gran cantidad de propiedades de bienes raíces y ella literalmente y textualmente la voy a citar en una ocasión me dijo, no hay forma que yo haya encontrado en la que vivir en una casa que es tuya sea negocio. Y ella es de la filosofía de vivir en casas rentadas, pero tiene muchísimas propiedades que ella renta. Ahora, esto tiene una situación interesante. Si tú estás rentando una casa en la que no vives, perdón, en la que no es tuya, y tienes en renta una casa tuya en la que no vives, si tú quieres cambiarte de casa, lo puedes hacer con toda libertad. Irte a una casa que tiene menos costos, si es que de repente tus ingresos se redujeron, pero tienes quien esté dándote un ingreso por la propiedad que es tuya. Puede ser una combinación que a mí me parece inteligente e interesante. Segundo, cuando tú tienes propiedades, tus costos de vivienda pueden bajar. Y cuando hacemos ese empalme del que estoy hablando, si tú vives en una casa que rentas y aparte tienes propiedades, vas a seguir teniendo la seguridad de la que habla el hombre más rico de Babilonia, vas a seguir teniendo ese patrimonio, pero no estás amarrado a él. En el momento en que sea necesario, te puedes mover. Podrías bajar tus costos si es necesario. Entonces, este concepto sobre bienes raíces de Kiyosaki viene de alguien que tiene muchísimas propiedades, que se ha vuelto muy famoso por todo lo que ha escrito al respecto, y es algo que yo te recomiendo que sigas. Es la idea de que una casa que es tu propiedad no es un activo a menos que la tengas rentada. Muy bien, continuemos entonces. Vamos con las últimas dos leyes de las que nos habla el hombre más rico de Babilonia. La siguiente es asegúrate ingresos para el futuro. Hablamos de fondos de ahorro, pensiones, que me aseguran que yo en el futuro pueda tener ingresos. Ahora, yo he hablado anteriormente de que a veces no es conveniente dejar que mi futuro sea dictado por una pensión o por un fondo de ahorro. Creo que también se puede hacer un empalme importante aquí. Cuando nosotros aseguramos los ingresos para el futuro a través de pensiones, realmente lo que estamos haciendo es comprar un seguro. Es un seguro que nos cuesta mientras estamos trabajando para ir generando un cierto capital que después, si por alguna razón dejo de trabajar o me retiro, empieza a regresar a mí. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es que un fondo de ahorro o una pensión es un seguro. Y como todos los seguros, es algo que quieres pagar y nunca necesitar. Es decir, yo voy a generar mi fondo de ahorro, mi pensión, pero espero nunca necesitarla realmente. Porque si la necesito puede querer decir que ya no estoy en condiciones de trabajar. Y de lo que hablamos aquí es de tener las condiciones para poder seguir haciendo lo que me gusta el día que me retire, pero seguir siendo productivo. Así que fondos de retiro
pensiones, son como seguros y son algo que es necesario e importante. Pero mi recomendación sería no dejes que tu futuro financiero dependa de esa pensión o de ese retiro. Y la última regla de la que nos habla el hombre más rico de Babilonia, de las que te presento aquí, todavía tengo algunos conceptos más para ti, pero este es el último de esas 7 reglas que nos presenta, que es aumenta tus habilidades para adquirir bienes. Adquirir bienes es una habilidad, se desarrolla, no empieza cuando tú naces y ya lo traes, es algo que vas desarrollando con el tiempo. Y algunas personas la han adquirido muy rápido, otros con más calma, o hay otras personas que no la han adquirido, pero nunca es tarde para lograrlo. Déjame decirte que cuando yo empecé a estudiar estos temas hace ya unos 11 años, empecé con cero conocimientos de finanzas, cero conocimientos de matemáticas financieras, cero conocimientos de lo que era el mercado de bienes raíces, de cómo funcionan sus números, de cómo se comporta, cero conocimientos de conceptos sobre bolsas, sobre inversiones, cero conocimientos sobre negocios, cero conocimientos sobre cómo se fundamenta la administración, la economía de un negocio, las ventas, todas las partes que hoy son temas de los cuales puedo hablar fluidamente, son cosas que desarrollé, son habilidades que fui adquiriendo. Así que nunca es tarde, decídete a hacerlo, hoy, no mañana. Así que adquiere conocimientos, empiézate a familiarizar con todo esto. Agarra un libro, no importa que no lo entiendas al principio. A veces necesitamos leerlo varias veces para empezar a unir las piezas del rompecabezas. Toma cosas que sean fundamentales y ve subiendo la complejidad de las cosas y de los conocimientos que vas adquiriendo a medida que vas sintiéndote más confiado en ese terreno. Yo les platicaba también, les comentaba en el seminario anterior, que una de las cosas que hice es que durante 2 años estuve suscrito a 2 revistas dirigidas al público en general sobre negocios y sobre finanzas e inversiones. Al término de esos 2 años, interrumpí la suscripción y nunca más he vuelto a leer esas revistas. La razón fue muy simple y es muy interesante el fenómeno. Ya los temas me parecían muy básicos y empecé a pasar a otro tipo de lecturas, a otro tipo de conocimientos que quería yo adquirir. Así que todo es cuestión de que empieces a adquirir esos conocimientos, a estudiarlos, a perfeccionar tus habilidades. Mira, recuerda que cuando tú entraste a la escuela, cuando eres muy pequeño, no sabías la gran mayoría de las cosas que hoy sabes. Y si te comparamos al momento en que naciste, no sabías 99.9% de las cosas que hoy sabes. Probablemente lo único que traías como preprogramación para esta vida era respirar, comer, dormir y cumplir tus funciones vitales como ser humano. Todo lo demás lo aprendiste. Perfeccionaste tus habilidades al hablar. Perfeccionaste tus habilidades de hacer probablemente sumas y restas. Perfeccionaste tus habilidades de caminar. Y hoy lo haces con toda naturaleza. Perfeccionaste tus habilidades para hacer cosas tan complejas como amarrar las agujetas de tus zapatos o lavar tus dientes. Así que perfecciona tus habilidades. Muy bien, y antes de pasar a el siguiente concepto que tengo para ti, que son las leyes del oro que nos propone el libro del hombre más rico de Babilonia, que están muy relacionadas con estas leyes anteriores que compartí contigo, las leyes del dinero o las leyes para ser rico, eh, están muy relacionadas con ellas. Antes de pasar a ello, quiero pasar a algunas preguntas que tenemos. Liliana González, ¿qué me puedes recomendar? Estoy haciendo un ahorro, pero no sé si invertirlo en el banco o comprar un terreno o invertir en un negocio. ¿Cuál sería la mejor opción? Liliana, como comentaba yo en seminarios anteriores, la mejor opción depende de tus necesidades,
depende de la rentabilidad que te dé cada una de esas opciones y depende de las características con las cuales quieras invertir, y me refiero, por ejemplo, al tiempo y a la cantidad de dinero que tienes. Te puedo decir algunas generalidades, podría yo decir. Así les llamaría. Que son, si metes tu dinero al banco, quien va a ganar dinero es el banco, no tú. Es decir, los rendimientos bancarios son realmente una vergüenza. Y lo digo así porque a veces los bancos, hoy estaba viendo un anuncio de un banco aquí en México que decía, invierte tu dinero con nosotros y gana 4% anual. 4% anual es una verdadera vergüenza y lo anuncian como si fuera una gran inversión. Y lo peor de todo es que como muchas personas no saben cómo adquirir más de 4% anual de su rendimiento, es muy probable que estas personas digan, wow, sí, es muy bueno. Pero a veces 4% anual ni siquiera es la cantidad de dinero que ganas o que tu dinero pierde de valor por la inflación. Entonces son porcentajes muy, muy bajos. Sin embargo, de lo que sí podemos hablar es de que son buenas opciones mientras decides qué negocio o qué inversión es buena para ti. Es decir, aislarlo en una cuenta que por lo menos esté dando algo. Entonces es una opción viable bajo ciertas condiciones, el banco. Si pasamos a otras opciones, por ejemplo, los bienes raíces. Los bienes raíces son la gran mayoría de las veces bastante nobles y dan buenos rendimientos. Pero aquí hay un aspecto a considerar. Primero, si compras un terreno, el terreno no gana dinero para ti, quita dinero de tu bolsa porque hay que pagar impuestos prediales, a veces mantenimientos, etcétera. Lo mismo con una casa. Solamente que lo puedas rentar, entonces sí produce para ti y se vuelve un negocio muy bueno. Los bienes raíces no dan una rentabilidad muy alta, pero son una de las formas más seguras de invertir con una rentabilidad moderada. Y entonces, si tú compras un terreno o una casa y no lo rentas, estás dependiendo en tu inversión de la plusvalía que pueda tener el lugar, la zona, la construcción, etcétera. Entonces, no es un negocio realmente que dependa de ti. Y habría que saber exactamente dónde comprarlo y tener información certera para tener mayor probabilidad de que ese terreno o esa casa suba de valor. Sin embargo, tengo que decir también que los bienes raíces son inversiones muy buenas si tienes oportunidad de dejarlas ahí mucho tiempo, son años, probablemente décadas. Cuando sucede eso, adquieren muchísimo valor con el tiempo. Ahora, si quieres invertir en un negocio y no sabes, yo te recomendaría que esperes un poco y dediques un poco de tiempo, que en lugar de invertir en el negocio, inviertas en tu mente y pongas ahí un poco de información de negocios, para que puedas evaluar el negocio y darte cuenta cuál es tu mejor opción. Si estás apenas empezando, mientras te estás educando, con un poco de conocimientos ya puedes empezar a evaluar probablemente franquicias que tienen la ventaja de decirte cómo hacer las cosas, ya traen el sistema y eso es lo que precisamente te están vendiendo en la franquicia. Ivonne nos dice, ¿cómo puedo cambiar mis creencias limitantes acerca del dinero? Ivonne, es muy buena pregunta. Hemos hecho muchos seminarios en línea donde hemos hablado de cambios de creencias. Esos te pueden servir. En la tienda están disponibles. Otra cuestión es evaluando cuáles son tus pensamientos sobre el dinero y literalmente escribiendo qué quieres pensar en lugar de eso. Escribes la creencia limitante, después escribes la creencia potencializadora que quieres tener en lugar de eso y cada vez que te sorprendas pensando de nuevo en esa creencia limitante, repite la creencia potencializadora suficientes veces como para quedarte con eso en la mente. A lo mejor pueden ser 8, 10, si lo puedes hacer durante 3 minutos, pues hazlo durante 3 minutos. Créeme que eso funciona.
Y otra cuestión, te recomiendo mucho uno de los seminarios que vamos a hacer próximamente, no recuerdo si es el de la próxima semana o la que sigue, pero vamos a hablar de un concepto que se llama imán para el dinero, que es el análisis o mis aprendizajes sobre un programa que precisamente se llama así, del doctor Dolph de Ross, que también está muy metido en los temas de inteligencia financiera y que precisamente tiene una parte en la que hablamos de cambio de creencias acerca del dinero y cómo instalarme creencias que son más potencializadoras. César Ramírez, ¿cómo se podría crear un negocio desde cero? ¿Cómo empezar? César, crear un negocio desde cero creo que es fácil. Lo que es más complicado no es iniciar el negocio, no es juntar el capital que a veces se requiere, porque realmente para iniciar un negocio muchas veces requieres poco capital. Lo que es más laborioso, creo yo, es educarte para tener un negocio que tenga altas probabilidades de éxito. Ahí yo te recomendaría que te acerques a una incubadora de negocios porque hacerlo sin una incubadora de negocios es como meterse en un laberinto a ciegas, con los ojos vendados y a oscuras. Entonces, ¿hay probabilidad de que llegues a la salida? Sí. ¿De que te salga el negocio? Sí. Pero la probabilidad de que suceda cuando ya tienes una orientación es mucho mayor. Y me atrevería a decir que aquí en México la mayoría de las incubadoras de negocios son de entidades educativas, de universidades. Muchas veces, desafortunadamente, los que están ahí para enseñarnos sobre negocios no tienen un negocio, nunca lo han tenido, son profesores. Así es que acércate a una incubadora de negocios privada donde quienes enseñen sean empresarios y tengan experiencia teniendo empresas. Aarón Mendiola, a quien le mandamos un fuerte abrazo, nos dice, me perdí sobre las estrategias de tener una casa y rentarla. O sea que si soy dueño de una casa, es mejor rentarla, pero tendría que buscar dónde vivir y también rentar, ¿cierto? Así es, Aaron, un saludo muy caluroso. Precisamente de eso estamos hablando, de que cuando tú vives en tu propia casa, si algo sucede con tus ingresos, de todos modos tienes que pagar la casa y tienes que pagar el costo de vivir en esa casa. Generalmente hay lazos muy fuertes de tipo emocional, pero también existen lazos de tipo económico, especialmente si la casa está hipotecada y la estás pagando. La gran ventaja que yo le veo a vivir en una casa rentada, de todos modos vas a pagar tú una renta de una casa, pero si algo pasa con tus ingresos, tú puedes irte a vivir a otra casa mientras sigues rentando tu casa, y es el concepto del que habla Kiyosaki precisamente cuando dice que hagas que tus casas las paguen los inquilinos. Es cierto que voy a ir a pagar una renta a otra casa, pero yo puedo ajustarme, irme a una casa más pequeña o moverme si es necesario. No estoy, entre comillas, amarrado a esa casa que es mía. Y esa casa que es mía, al mismo tiempo la convierto en un activo que pone dinero en mi bolsa. Ed López, retomando el tema de los terrenos, nos dice, pero ¿un terreno gana plusvalía o no gana plusvalía? Efectivamente, como yo mencionaba, un terreno, una casa, puede ganar plusvalía. Esa es la nobleza de los bienes raíces. Cuando inviertes a muy largo plazo en ellos, generalmente la ganancia en plusvalía es alta, a menos que de verdad esté en una zona que con el tiempo no se desarrolle bien. Ahora, la idea aquí es, regreso al tema de riesgo contra riesgoso. Es riesgoso esperar que la plusvalía de un terreno o de una propiedad aumente con el tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que no puedes controlar y que no depende de ti. Entonces, hay un riesgo que no puedo calcular, que no puedo saber cuál es. Cuando yo me meto en un negocio, la idea es que sepa cuál es el riesgo, porque si no se vuelve riesgoso. Y ahí es donde yo no recomendaría los bienes raíces
como en el sentido de comprar un terreno y dejarlo ahí para que tenga plusvalía, porque entonces estoy haciendo que el capital se quede ahí literalmente enterrado hasta que tenga cierto valor. Y puede ser que la suerte esté de mi lado, que gane plusvalía muy rápido y en 3 o 4 años lo vendo al 300% del precio al que lo compré, o puede ser que pasen 25 años y aún no lo pueda vender porque todavía no es negocio vender. Entonces, eso es lo que yo considero que puede ser riesgoso en depender de la plusvalía de un bien raíz. Si vas a invertir en un bien raíz y es negocio y aparte te da plusvalía, que mejor, te benefició. Pero no dependas solo de la plusvalía para hacer un negocio en bienes raíces. Esa sería mi recomendación. Ángel Mata, ¿qué revistas fueron a las que estabas suscrito y a qué lecturas pasaste después de los 2 años? Bueno, después de los 2 años empecé a leer cuentos un poco más sofisticados. Empecé a leer La Caperucita Roja, etcétera. No, está bien, espero que se hayan reído, fue un mal chiste de mi parte. Eh, las revistas a las que estaba yo suscrito aquí en México eran El Inversionista y Entrepreneur. Después de un par de años de leer esas revistas, empecé a meterme a libros, ya, no a revistas. Estamos hablando de también de suscripciones en Internet sobre inversiones en bolsa, libros sobre bienes raíces, matemáticas financieras, matemáticas para bienes raíces. Leí libros sobre cómo eh, invertir precisamente y encontrar buenas oportunidades en bienes raíces. Y esto se los digo eh, con un concepto interesante atrás. A pesar de que leí todo eso sobre bienes raíces, los bienes raíces no son mis inversiones principales, ni estoy buscando que lo sean. Pero precisamente adquirir toda esa información sobre bolsa, sobre bienes raíces, sobre negocios, me llevó a mí a escoger una línea por la cual quise invertir que se adapta con mi nivel de riesgo que estoy dispuesto a tomar, con mi nivel de educación que estoy dispuesto a adquirir. Y entonces tenemos situaciones donde, como ya me ha mencionado, en una ocasión hasta fui a Singapur a tomar un curso porque fue el único lugar en donde encontré un curso que se adaptaba a mi perfil. Entonces, empezar a leer libros más sofisticados no quiere decir que necesariamente te vayas a dedicar a eso sobre lo que estás leyendo, pero sí te da mucho más conocimiento para poder decir, bueno, prefiero irme por este lado o por este otro. La verdad es que los bienes raíces me parecen un negocio muy noble, y poco a poco tengo la intención de invertir en bienes raíces, aunque no sean por el momento mis inversiones principales. Entonces, regresando a tu pregunta, el tipo de lecturas a los que pasé fueron publicaciones por internet que me llegaban periódicamente sobre inversiones en negocios, sobre análisis fundamental para saber cómo están los números de un negocio, temas de marketing, temas de ventas, y entonces yo me fui más por el lado de invertir en negocios. Fernando García, ¿qué coaches de educación financiera y network marketing destacan en la actualidad? Mira, desconozco a detalle, pero te puedo decir que eh, en educación financiera pues tenemos a Robert Kiyosaki, básicamente diría yo que es el principal entre las personas que yo para educación, no tanto financiera, sino de negocios, sigo muy de cerca, pues tenemos a Perry Marshall. Y te puedo recomendar una página porque me parece una página muy interesante. Es sobre los gurús más populares, por así decirlo, o coaches más populares que hay en Internet, tanto de desarrollo personal como de desarrollo de negocios por internet, y por supuesto pues eso incluye el network marketing también un poco, que es una página que se llama gurudak.com,
GURUDAQ. Así como termina el índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Nasdaq, este es GURUDAQ y va midiendo la popularidad de estos personajes todos los días, dependiendo de la popularidad que tienen en Internet. Entonces, te recomendaría que le eches un vistazo a esa página. Sobre eh, network marketing, no sé específicamente a qué parte te refieras, porque esto aplica a multinivel, esto aplica también a eh, business to persons o business to business, diferentes modelos que conozco de network marketing, pero si te refieres a negocios en general, a pesar de que estos personajes que están en la página que te estoy recomendando están orientados más al marketing online y a la venta y a los negocios online, ofrecen información extremadamente valiosa. Yo he aprendido una cantidad enorme de cosas de los personajes que están ahí. Estamos hablando de personajes como Jay Abraham, como ya mencioné, Perry Marshall, estamos hablando de personajes como Tony Robbins y eh, eh, también tenemos a Seth Godin, uno de los exdirectores en Yahoo, varios personajes muy, muy famosos en este nivel. Muy bien, pues parece que son las preguntas que tenemos por el momento. Espero haberles dado información que realmente enriquezca su conocimiento, que te aporte y recuerda algo nada más. Esta información la damos gratuita porque queremos que la gente se desarrolle. Lo único que te estoy pidiendo a cambio es un par de cosas. La primera es que lo pongas en práctica. Nada sería mejor para mí que alguno de ustedes que me está escuchando el día de hoy, un día dijera, ¿sabes qué? Puse en práctica esto y me ayudó muchísimo. Y el mérito va a ser tuyo, no mío. Pero me sentiré muy bien de haber contribuido y haber puesto mi granito de arena. Y la segunda cosa que te pido a cambio es solamente que nos ayudes a difundir. Te va a costar un minuto o dos máximo reenviarle el correo, la invitación a algún amigo. Seguramente hay mucha gente a la que le serviría que tú conoces, así es que ayúdanos compartiendo la liga en Facebook, retuiteando, ayúdanos mandándole un WhatsApp a tu amigo diciéndole, hay un seminario online que puede estar interesante para ti, suscríbete en esta liga o reenviando el correo. Si cada uno de ustedes nos ayuda con dos o tres personas, esta comunidad va a crecer muy rápido y vamos a beneficiar cada vez a más y más personas. De corazón te pido que nos ayudes a hacerlo porque realmente necesitamos que la gente tenga más oportunidades, más desarrollo y que tengamos todos más beneficios económicos, personales, emocionales, profesionales, familiares, sociales y de todo tipo. Así que es lo que te pedimos a cambio, es lo que yo te pido a cambio de esto, es lo que nos inspira. Así que mantente en contacto con nosotros. Tenemos mucho material que compartir contigo. Una persona nos comenta, escucho desde Phoenix, Arizona y me enteré tarde, decía que el webinar empezaba a las 5. Empezamos a las 5 de la tarde, horario de México. Sin embargo, esta serie particular de, sobre inteligencia financiera que estamos haciendo de seminarios online va a estar disponible sin costo para todos ustedes. Así que mantente al pendiente, mantente asistiendo a los seminarios porque probablemente la oferta o la invitación a tenerlos disponibles no la vamos a hacer a toda nuestra base de datos, sino solamente a las personas que de alguna manera han estado participando activamente, así es que te invito a que lo sigas haciendo. Y si hay alguno que te hayas perdido, simplemente mantente al pendiente que lo vamos a poner disponible para ti.
Muy bien, vamos rápidamente con los siguientes conceptos. Las leyes del oro de acuerdo con el hombre más rico de Babilonia. Número uno, el oro acude fácilmente al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. En otras palabras, ahorra por lo menos el 10%. Yo hablaba de una idea en el seminario anterior que es no ahorrar, sino invertir el 10%, pero como ya también he mencionado, si por el momento no sabes cuál sería una buena inversión para ti y tienes pendiente del riesgo que pueda significar, mientras tanto ponlo en una inversión a plazo fijo en el banco para que empiece a ganar un poco de dinero por lo menos. Pero esta es una ley. Si tú gastas menos de lo que ganas, siempre vas a tener un remanente. Segunda ley. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso. ¿Esto qué quiere decir? Si gastas tu dinero en status quo, en el carro más nuevo, mira, déjame decirte algo. La mayoría de los millonarios no tienen autos último modelo y lujos al nivel que podrían. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre gastan menos de lo que podrían gastar. En una ocasión escuché en una entrevista que un reportero le preguntaba a Carlos Slim, ¿cuántos relojes tiene? Y Carlos Slim le respondió, uno. Dice, el reloj es para dar la hora, no lo quiero para otra cosa. Dice, y no es un reloj caro. Pero las personas que están buscando el status quo, el tener el último grito de la moda en el teléfono celular, en el automóvil, en el traje, en la marca de la bolsa, en los zapatos, son personas que están buscando dar imagen. La mayoría de las personas más ricas del mundo no están buscando dar imagen. Su dinero es producto de la forma en la que viven, le encuentran un uso provechoso. Warren Buffett, que es el tercer o cuarto hombre más rico del mundo, vive en la misma casa que tenía desde 1969, si la memoria no me falla. Y maneja un automóvil muy simple. Perry Marshall, el hombre que mencioné hace poco, maneja un automóvil Honda que tiene bastantes años y no es, por supuesto, un automóvil considerado de lujo ni último modelo, mucho menos. ¿Por qué? Porque no considera que eso sea más importante que otras cosas. No estoy hablando de que no te des un lujo si es que has trabajado para ello. Estoy hablando que no sea tu enfoque principal. Número 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Entonces regresamos a los mismos conceptos. Se trata de informarte con gente que sabe, informarte con gente que tiene buena intención, pero no solamente aparentemente tiene una buena intención, sino que lo demuestra con ciertos actos y que además ha hecho y sabe de aquello de lo que tú quieres saber o que quieres hacer. Número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. ¿Recuerdas lo que dije de esta pirámide en Colombia? Que por cierto preguntaban por ahí el nombre, no lo recuerdo realmente, pero te puedo decir que fue algo hace como 5 o 6 años. Fue eh, bastante sonado. Eh, si yo invierto en uno de estos esquemas, evidentemente no son esquemas que sean sustentables y por lo tanto no son aprobados por los que saben cómo utilizar el dinero. Si entro en algo que no es ético, si entro en algo que va a robar el patrimonio de otras personas, entonces lo más probable es que el oro no se quede conmigo. Esa es la ley número 4 del oro. Y la ley número 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. De nuevo regresamos al concepto de Napoleón Hill, querer mucho a cambio de muy poco o de nada. Entonces, déjame recordarte algo. Si la independencia financiera
y la libertad financiera fueran muy fáciles, todo el mundo las tendría. Pero pocas personas la tienen porque pocas personas están dispuestas a invertir y, como dice Kiyosaki, pagar el precio de la independencia y de la inteligencia financiera. Ese precio se paga en horas de estudio, de poner educación en tu mente, de llenarla de información. Y déjame decirte algo, es algo muy placentero. Es muy rico, es muy agradable sentarse a leer un buen libro de inteligencia financiera, sentir que aprendes, sentir que tu futuro financiero verdaderamente se va aclarando y definiendo gracias a que estás poniendo información en tu mente, a que estás haciendo un lado esas intenciones románticas de inversión, esa inexperiencia o esos consejos de las personas que no parecen realmente consejos bien fundamentados. Por aquí un par de amigos nos están pasando el nombre de la pirámide, se llamaba DMG. DMG, sí, recuerdo que era un nombre corto, unas siglas. Entonces, cuidado con estas cosas. Cuando alguien llega y te dice, no, un negocio buenísimo y gané 20% en un mes, esa es generación de dinero irreal. Warren Buffett dice algo muy interesante y muy importante. Dice, no puedes esperar que un negocio crezca más del valor que está generando para las personas. Y si los negocios más grandes y más valuados del mundo no pueden generar ganancias de más de un 25 o 30% sostenidas durante un largo tiempo, entonces es difícil creer que haya un negocio en el que puedas ganar más de eso al año. Si no lo puedes ganar al año, imagínate al mes. Entonces, haz a un lado esas intenciones románticas de querer mucho a cambio de poco. Trabájalo, te vas a sentir orgulloso de trabajarlo, de trabajar por tu dinero. Hace poco me llamó una persona invitándome a un sorteo, a participar vendiendo boletos para un sorteo en una escuela muy famosa aquí en México. Algunos de ustedes a lo mejor saben a cuál me refiero. Y me decía, queremos que participe en nuestro sorteo vendiendo boletos. Y yo le dije, muchas gracias, pero no es a lo que me dedico. Y el vendedor me dijo, no se trata de que sea una profesión para usted. Se trata de que tenga usted la oportunidad de ganarse un boleto por cada 3 que venda y que la suerte esté de su lado y cambie su vida. Realmente se lo dijo a la persona equivocada porque yo le respondí que no voy a dejar que mi vida dependa de la suerte. Yo prefiero trabajar para ganar mi fortuna que dejarlo a un boleto de un sorteo. Entonces, creo que mm, se siente uno muy orgulloso, yo me puedo sentir muy orgulloso de lo que he logrado construir porque me ha costado mucho trabajo, pero sé que lo puedo construir una y otra vez. Y cuando llegues a sentir eso, vas a darte cuenta de lo bien que se siente haber trabajado para lograr lo que has logrado y que nadie te lo haya regalado y nadie pueda decir que se debe a tu suerte.